Cuando empezamos a pensar justamente en esta diferencia sobre una nación apartada, un pueblo totalmente afianzado, hay algunas consideraciones que el apóstol Pablo nos ayuda a pensar. Dice, la diferencia fundamental para Pablo era que el cristianismo está en Cristo, de la misma manera que el ave vive en el aire, el pez en el agua, las raíces del árbol están en la tierra. Lo que hace que el cristiano sea diferente es que siempre y en todas partes es consciente de estar rodeado de la presencia de Jesucristo. Así pues, cuando Pablo habla de los santos en Cristo Jesús, quiere decir que son diferentes a las otras personas y están consagrados a Dios mediante una relación especial con Jesucristo. Qué maravilloso, qué extraordinario, ¿no? Esta idea, que aquel que está en Cristo está totalmente rodeado por su presencia. Es difícil a veces, una gran pregunta que podríamos abrir aquí, el juego es si nosotros percibimos todos los días en nuestro andar que estamos rodeados de la persona y de la presencia de Jesucristo a través de su Espíritu Santo. A veces no es así y a veces sí. Pero el apóstol trata de trabajar con ellos justamente esta constante que es vivir bajo la sombra de Dios de manera permanente. Otra de las cosas que se destacan acá es que si amamos algo de una manera entrañable, como cuando nos hemos enamorado, acá tengo un joven delante mío que fue mi alumno y su esposa también fue mi alumna, y en algún momento fueron amiguitos, otro tiempo jugaron y hasta que un día se enamoraron y fueron descubriéndose y bueno, hoy tienen la bendición de tener una familia, tener un hijo que el Señor les ha regalado. De la misma manera se fueron descubriendo y fueron en el Señor y en el matrimonio obteniendo cosas que son añadiduras. De la misma manera, cuando una persona ama a alguien, como los esposos amamos a nuestras esposas, o el joven está enamorado de una joven, por supuesto que hay ganas de estar con esa persona de manera permanente, descubrir las cosas que a veces no se saben. Todo esto que es tan interesante es una figura que nos ayuda a entender que si queremos descubrir a Cristo en profundidad, queremos amarlo, queremos estar bajo la presencia de su Espíritu de manera constante, debemos ir a la palabra, descubrir quién es Jesús, qué es lo que Él tiene para nosotros, cuáles son sus objetivos para mi vida, y de esta manera ir descubriéndolo en una profundidad que me ayude a amarlo cada día más. Así que los cristianos llegaremos a ser puros y algún día seremos perfectos en la presencia de Dios, pero entre tanto que estamos acá, hay una de las palabras que se utilizan justamente para puro, y es interesante, es la palabra, a ver si la leo bien, eilikrines, que sugiere, dice, dar vueltas y vueltas como una criba hasta que se le quiten todas las impurezas. O sea que esta palabra nos ayuda a entender justamente que hay algo que la palabra es como algo que va trabajando con nuestras asperezas, que a veces son toscas, grandes, pero va trabajando de tal manera que nos va haciendo mucho más livianos a la voluntad, a la voz de Dios y a su propósito. Este es parte justamente de uno de los aspectos que nos ayuda a nosotros a no tropezar. Cuando hacíamos referencia que algunos predicaban por contienda, porque todavía hay asperezas que no han sido trabajadas. Por lo tanto, en este proceso de santidad también hay un aspecto de santificación, es el verbo, es la acción que nos va acercando mucho más al propósito de Dios. Todo esto Pablo lo trabaja de manera profunda con los cristianos de Filipo para ayudarlos a perfeccionarse. En toda institución, en toda preparación académica, nos vamos perfeccionando para ser efectivos y finalmente eficaces en lo que hacemos. Ser efectivos es porque tenemos el conocimiento de algo, pero eficacia es aquel que logra con exactitud, con menos tiempo, a cumplir un objetivo con precisión. De la misma manera, Pablo quiere que la iglesia sea efectiva en todo lo que hace,
que justamente esta palabra que nos ayuda a entender que la palabra nos va santificando, nos va limpiando, nos va como torneando hacia el propósito de Dios, nos permita estar óptimos para el momento oportuno. Así que otra de las palabras que aquí se utilizan, pero el cristiano no es solo puro, sino que también es aproskopos. No hace que nadie tropiece. Esto es interesante. Hay personas que son extremadamente impecables, pero tan austeras y dogmáticas que repelen a los demás cristianos. O sea, en una fachada, en una apariencia, podemos presentarnos como personas absolutamente cristianas en apariencia, pero sin embargo lo que hay dentro de nosotros hace que otras personas tropiecen. Una palabra, una actitud. Qué interesante es que el apóstol Pablo en cada detalle de la carta estaba tratando de trabajar de una manera dinámica para que esta iglesia fuese perfeccionada. Un perfeccionamiento gradual, con palabras profundas, pero también le presentaba la salida. Les decía, estas cosas deben ser cambiadas, pero también el cambio viene con la ayuda del Espíritu Santo. Así que el apóstol Pablo nos da justamente más características. Cadenas que se rompen y las barreras que se levantan cuando en realidad hay una actitud de servicio a Dios. Pablo ya preso, vemos en el 12 al 14, un poquito más adelante, todo esto, las cosas que redundaron para bien. Estando el preso, todo lo que él gestó en su corazón se lo transmitió y les ayudó a limar asperezas en las personas que estaban bajo su tutela, su capacitación y demás. ¿Pueden acaso, yo me preguntaría, las cadenas a veces de nuestra vida trascender para otros? ¿Nuestras prisiones pueden ayudar a otros? ¿Prisiones de qué? Nos tendríamos que preguntar. Pablo estaba físicamente preso, pero sin embargo en esa prisión fue un instrumento para servir a la iglesia. Desde allí puso su base fundamental, fue como su oficina, su lugar misionero desde el lugar, a través de las cartas, a través de los mensajes, a través de infundir aliento. Esa agencia misionera fue de muchos servicios para muchos. Es interesante también entender aquí algunas de las cosas que el apóstol Pablo en los versículos más adelante del 3 al 11 nos ayudan a ver las señales de la vida cristiana. Esto es fundamental. El cristiano tiene que tener señales evidentes. Yo me he encontrado con muchos cristianos, hermanos, amigos, que me dicen, parece que Dios no me quiere usar, siempre vivo una vida monótona, chata. Y la verdad es que mi respuesta es, bueno, tenés que buscar al Señor, tenés que tener comunión con Él, tenés que saber lo que la palabra te dice para vivir de acuerdo al propósito y al llamado. Y Pablo se encarga de mostrar algunas de las señales que deben tener en la vida del cristiano. Y una de estas señales es justamente el gozo que debe habitar en la vida del cristiano. Palabra difícil, que lo habíamos dicho con anterioridad, es una palabra que a veces cuesta vivir en la vida que nos toca, porque el gozo no es alegría, sino es algo que proviene de Dios. Este gozo en el cristiano es el gozo como Pablo hace en sus oraciones, el gozo por los amigos, por aquellos que habían entendido el Evangelio. La carta a los filipenses se ha llamado la epístola del gozo, porque justamente, ¿cómo puede ser que alguien estando ahí tan privado de su libertad pueda estar tan exultante de alegría por escribirles una carta a sus hermanos? Bueno, es el gozo de la relación en las amistades, que trasciende a veces las prisiones. En el versículo 1:4 encontramos el gozo de la oración cristiana. El gozo siempre está presente en las personas que amamos. Nosotros aquí como iglesia tenemos un grupo que se llama La Brecha, y en La Brecha ahí se publican todas las realidades de oraciones por hermanos en necesidad, cuando hay un enfermo, cuando hay alguien que necesita un apoyo en oración.
En la brecha hay muchos que oran y sostienen a los hermanos. Algunos lideran ese aspecto. De esta misma manera, el gozo está cuando obtenemos el resultado y la respuesta que Dios trae cuando nos hemos unido por un objetivo principal, el gozo en las oraciones. Bueno, decíamos justamente que está el gozo en la oración hacia los hermanos, a favor de los hermanos. El gozo que se predica en el Evangelio, en el capítulo 1, versículo 18, que pues dice que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Siempre utiliza la palabra gozo porque que se predique el Evangelio es una gran alegría. Nosotros aquí en la Casa del Padre hemos tenido muchos evangelistas, anónimos, individuales, pero muchos que a medida que la iglesia iba creciendo, había personas que Dios tomaba y las utilizaba justamente para sembrar la palabra en diferentes lugares. Hoy tenemos muchos resultados por estos hermanos que han predicado el Evangelio. Y a mí que me ha tocado el privilegio a veces de bautizar y escuchar el testimonio. ¿Y quién te trajo? ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? ¿Quién te trajo? Siempre era la misma persona. Y la verdad es que a mí me provocaba, yo linkeaba los testimonios de quienes me contaban eso con la persona que los había traído y me provocaba, la verdad, una gran alegría y podría decir también un gran gozo de saber que esa persona había sido tomada como un instrumento de Dios para cumplir el objetivo de sembrar la palabra y que los resultados estaban siendo evidentes. Y hoy muchos de ellos son maestros de escuela bíblica, han transformado su vida porque hubo alguien que en un momento les predicó el Evangelio. Así como el apóstol Pablo hace mención aquí en el verso 18, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún más. Por eso los pastores, los líderes, quienes formamos parte de la vida de la iglesia, todos los hermanos, cuando hay alguien que da testimonio públicamente, cuando se bautiza, que está contando su historia, cómo era y lo que hizo Cristo, nos gozamos todos, a veces derramamos lágrimas, nos emocionamos porque hubo alguien que obedeció la voz de Dios y cumplió el propósito de sembrar las buenas noticias. Este gozo es experimentado por toda la congregación. Existe también el gozo de la fe. En el 25, versículo 25, dice, y confiado en esto, sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Así como Pablo usa la palabra persuadido, también acá está confiado. Está confiado de que la presencia de Él va a desatar y va a desarrollar la fe entre los hermanos. Y es interesante que las personas llenas del Espíritu Santo, llenas de la experiencia de la relación con Dios, pueden transmitir esto, pueden transmitir fe. Y hemos pasado por diferentes etapas de la vida de la iglesia. Yo recuerdo en un momento de nuestra historia de la iglesia donde la visitación del Espíritu Santo era muy fuerte. Una hermana se me acerca y me dice, pastor, dice, por favor, ¿puede orar por mi papá o puede ir al hospital a orar por mi papá? Dice, porque tiene una enfermedad terminal y está muy mal. Y yo le dije a esta hermana, la verdad, no sé si usted me conoce, digo, yo trabajo, cumplo un horario, no puedo ir en el horario de la visita, pero le digo dos cosas, que Jesús está en todos lados, que si usted cree y usted puede ir a orar por su propio Padre, el Señor la va a escuchar y la va a bendecir. Así que tomé las manos de esta persona, oré por ella y le dije, andá y orá por tu papá. ¿Y qué le digo? Y decirle a Dios lo que me está diciendo a mí, que querés que tu papá esté sano. Así que esta hermana hizo esto durante la semana y vuelve el domingo siguiente y me cuenta que justamente su papá había salido del cuadro de gravedad y se había sanado. ¿Quién lo hizo? Como dicen los hermanos pentecostales, Cristo. Cristo lo hizo porque Él está en todos lados y ve la fe de las personas. Y a veces nosotros no podemos hacer cosas, pero podemos infundir fe hacia aquellos que carecen de la fe por la experiencia, porque hemos visto que Dios obra y actúa en realidad porque es un Dios vivo,
que no es un Dios de la historia, que siempre hará cosas a favor de su pueblo si confían en Él. Existe el gozo de ver que los cristianos están en íntima comunión. Miren cuán bueno y delicioso es habitar juntos los hermanos en armonía, porque es allí donde Dios derrama bendición y vida eterna. Cuando vemos que los hermanos están en comunión y armonía y están en un mismo sentir con un objetivo preciso y vemos que ahí se manifiesta la presencia de Dios, nos provoca gozo también. Ahí quedan de lado todas las rivalidades, las competencias, como hemos enfatizado acá, y hay un solo objetivo. El objetivo es mirar con los ojos a Dios y darle la gloria que Él se merece. Por lo tanto, en esa comunión, que es por el Espíritu, se provoca justamente el gozo. Eso era lo que hacía que rompiese todos aquellos que veían la unidad y la comunión en alabanza, como en el Salmo 133:1. El pueblo de Israel alababa a Dios y David alababa y danzaba cuando la nación estaba en comunión, cuando tenía su mirada puesta en Dios, cuando podía sentir que la nación deseaba que Dios gobernara sus corazones. De la misma manera, cuando nosotros estamos en unidad de criterio, por un objetivo en común, podemos alabar a Dios y dar gozo, experimentar el gozo justamente en la adoración. Existe el gozo de ver que los cristianos están también sufriendo o padeciendo por Cristo. Qué interesante esto que en el 2:17 ellos vivían esta experiencia. Dice, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Quizás no es nuestra experiencia hoy en la actualidad, en este siglo XX que vivimos como vivían ellos, bajo una persecución, pero Pablo aún en esto se gozaba que ellos, a pesar de estar sufriendo, pudieran predicar el Evangelio y las buenas noticias. Es un gozo difícil hoy de entender, ¿no? Pero muchos, a través de diferentes lugares en el mundo, hoy siguen padeciendo por causa del Evangelio de Jesucristo. Son perseguidos, lastimados. Y Pablo veía esa realidad porque Pablo se había ocupado o encargado de hacerles entender a estos hermanos de Filipos que la vida en realidad era una vida pasajera y transitoria, la misma que nosotros hoy entendemos. Que en realidad nuestra nacionalidad, nuestra nación, nuestra eternidad está cerca y pronto. Para aquellos que tenemos un poco más de años, nuestra eternidad comenzó a partir de Cristo, pero nuestro lugar de residencia en la eternidad es con el Señor. Y esto era lo que Pablo quería hacerles notar. Ustedes están sufriendo, hoy se están sacrificando por causa del Evangelio, pero la recompensa que viene es muy grande. Y aún en esto se regocijaba. Bueno, existe el gozo de ver a los cristianos que están en comunión, ya lo dijimos, pero también no existe la paz para nadie donde y cuando se han roto las relaciones humanas y hay peleas entre las personas. Por eso es que Pablo estaba tan empecinado en ayudarlos a entender este concepto. Y más adelante, frente a estas realidades, dice, debemos seguir limando nuestras asperezas, porque también podemos padecer y sufrir, pero también en esto puede haber gozo. En el 2:17 nos hace mención sobre esto. El sufrir por Cristo es un privilegio, porque nos ofrece la oportunidad de demostrar sin lugar a duda nuestra lealtad y colaborar en la edificación del reino de Dios. O sea que cada uno es un engranaje dentro de lo que es la proclamación del Evangelio y a algunos les tocará vivir situaciones de desafíos conflictivos o persecuciones, pero esto servirá para el engranaje de la proclamación del Evangelio. Él hace mención justamente en el contexto que les tocó vivir, aunque sea, dice, derramado en libación sobre el sacrificio y el servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos ustedes. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. O sea, seamos partícipes de esta realidad que nos toca vivir.
Y lo que más destaco en esto es justamente la lealtad en colaborar en la proclamación del reino. Existe el gozo de recibir también noticias de seres queridos que están... Nosotros tenemos el privilegio de tener algunos hermanos que están viviendo en España, tenemos nuestros misioneros en Laguna Blanca, tenemos a Vero Pugliese que trabaja en Centroamérica en estas movidas de preparación a jóvenes para evangelizar. Y en todo esto, cuando escuchamos buenas noticias de Toyo, de otros hermanos que están fuera del país, nos alegramos y nos gozamos porque están en lugares donde están sirviendo al Señor y también están ayudando al desarrollo para que el Evangelio sea proclamado en esos lugares. Entonces existe el gozo de recibir noticias de nuestros seres queridos. En el 2:28 específicamente, aquí en la carta, dice: así que les envío con mayor solicitud para que al verles de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Esto está referido justamente aquí en la carta cuando el apóstol Pablo lo devuelve a Epafrodito hacia la iglesia de Filipos. Epafrodito había llegado justamente a visitarlo a Pablo en las prisiones, en Roma, para asistirlo, pero acá Pablo lo devuelve. Y entonces al devolverlo, dice: recibirle pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Un servidor del Señor debía ser recibido nuevamente con alegría. ¿Qué es lo que a veces nos sucede? Cuando viene a veces Rolf, Mariela, que están en Suiza y nos visitan, todos estamos expectantes porque vienen con buenas noticias. Se casaron, se fueron sin niños y hoy ya tienen 4. Cuando vienen nos regocijamos de ver que la familia ha crecido y otras noticias también buenas. Todas estas cosas nos ayudan a entender cuando tenemos una relación con hermanos en la distancia. Hermanos donde hemos convivido y compartido cosas extraordinarias en la cercanía. Existe el gozo de la hospitalidad cristiana, el versículo 29. Recibirlo pues en el Señor con todo gozo y tener en estima a los que son como Él. Pablo sabía con seguridad que esta iglesia lo iba a recibir a Epafrodito nuevamente, así como era hospedadora, hospitalaria para aquellos que habían sido misioneros, de la misma manera iban a recibir a aquel que era parte de la familia. Entonces nos dice de esta manera: hay hogares de puertas cerradas y hogares de puertas abiertas. Las puertas cerradas es el egoísmo y la que es abierta es la puerta que siempre tendrá bienvenida para aquellos que lo necesitan. Nuestros hogares debieran ser de puertas abiertas frente a la realidad que nos toca vivir. Hogares donde muchos van a pasar por frente de nuestras casas y pedirán algo y bueno, aunque no abramos el portón, la reja, podamos atender esas realidades que hay detrás de ese lugar donde hay una persona con necesidad. Debemos tener un corazón abierto y siempre algo preparado para asistir a aquellos que necesitan algo a veces de alimento o una palabra que mitigue un poco la realidad que están viviendo. Y una de las cosas más extraordinarias que el apóstol Pablo exalta aquí es el gozo de estar en Cristo. Ya en el capítulo 3, versículo 1, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Guardaos, acá dice, de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión de los que están por el Espíritu y servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Y entonces empieza a hacer toda una enumeración de cosas. Vamos a ir desglosando de a poquito esto, porque el título justamente de aquí es Prosigo al blanco. Entonces el gozo de estar en Cristo es: jamás podríamos proseguir al objetivo, al blanco del supremo llamamiento si no estamos en Cristo. Si estamos distraídos en el camino, perdemos la visión hacia dónde vamos. Por eso
ahí responde un poco cuando estamos confundidos, no sabemos a dónde ir, no tenemos una visión clara. Es porque esto no es un tema de hacer una evaluación o hacer un juicio de valores sobre nuestra fe y nuestra vida cristiana, sino que a todos nos sucede, los cristianos, que a veces nos desorientamos y perdemos proseguir al blanco y perdemos el objetivo, porque justamente hemos por un momento interrumpido a veces nuestra visión y nuestra mirada hacia el Señor. Ya hemos visto que estar en Cristo es vivir en su presencia como el pájaro que vive, dijimos, en el aire. Entonces vive allí, tiene alas para volar. Estar en Cristo es estar justamente cimentado en Él, echar raíces profundas. No es natural estar contentos cuando estamos con la persona, ¿no es natural estar contentos cuando estamos con la persona que amamos? Sí, y afirmamos que sí. Estamos en el lugar seguro. Estar en Cristo es estar seguros de que aquellas cosas que no vemos, que no entendemos, que no sabemos, en Él toman claridad. Por eso es fundamental cómo el apóstol Pablo trata de enfatizar este aspecto tan importante en la vida de aquellos que aman al Señor. El sacrificio cristiano, en el versículo 6 Pablo dice que tiene confianza en que Dios, que ha empezado una buena obra en los filipenses, los llevará al feliz término para que estén preparados para el día de Jesucristo. Hay aquí todo un cuadro en griego que nos presenta justamente o nos reproduce en esta traducción. El detalle está en las palabras que usó el apóstol Pablo para empezar. Y esta palabra nos ayuda a entender justamente que son términos técnicos que se usan para un comienzo y un fin. Que el comienzo tiene un aspecto, pero también la finalidad es sacrificial. Era el procedimiento para dedicar a las personas al servicio a los dioses, que era el sacrificio. Usa dos términos aquí que después lo voy a decir. Epitelein, que son términos que nos ayudan a entender justamente lo que es un sacrificio. Era muy común en la antigüedad que se sacrificasen animales, aún personas, para los dioses. Y esto implicaba justamente la muerte. De la misma manera, nosotros como hijos de Dios debemos cumplir un sacrificio y matar aquellas cosas en Cristo que no nos ayudan para un desarrollo en la fe y en el crecimiento. Toda frase del apóstol Pablo se mueve en atmósferas de sacrificio aquí. Todo era sacrificial. Ya su estado de encarcelamiento, la proclamación del Evangelio en un contexto difícil. Por lo tanto, él debía usar estos términos para hacer entender. Miren cómo los paganos, aquellos que adoran a los dioses, sacrifican aún lo que quieren. ¿Cuánto más nosotros sacrificaremos aquellas cosas, o sea, pondremos delante de la presencia de Dios aquellas cosas que son obstáculos para el desarrollo de nuestra vida y nuestra fe? Prosigo al blanco. Quizá ese es el énfasis que nosotros hoy debiéramos entender. Hacemos un análisis interno de nuestra fe, nos confrontamos a la palabra de lo que nos dice el apóstol Pablo y entendemos que tenemos que proseguir al blanco. No podemos proseguir al blanco teniendo muchas cosas que nos afectan. Por eso la palabra esta criba, que nos ayuda a desgastar aquellas cosas que es un lastre, deben quedar en el camino e ir siendo perfeccionados en la santidad y la pureza para cumplir el propósito y estar siempre gozosos en el Señor en tiempos agobiantes, en tiempos difíciles, pero también en tiempos de prosperidad y buenos que Dios tiene para nosotros. Que el Señor te bendiga, prepárate, porque el próximo encuentro haremos un repaso general de este primer encuentro que comenzamos a estudiar esta carta del apóstol Pablo a los filipenses y también es una carta para nosotros en este día. Que Dios te bendiga.